Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer módulo de nuestro curso de internacionalización de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI. Estamos muy entusiasmados. Aquí una recapitulación muy rápida. Nuestra primera sesión fue con Ana Cortázar, que nos enseñó cómo funcionan las herramientas del kit de internacionalización que diseñamos conjuntamente con la Dirección Internacional de la ANDI. Fue súper práctico, fue muy chévere porque nos fue llevando al paso a paso. En la segunda sesión tuvimos a Ricardo Moreno que nos habló de logística y también fue muy interesante porque nos fue llevando sobre qué es lo que está pasando en el mundo en materia de logística, qué se ve venir y nos dio consejos para el tejido empresarial que tenemos en zonas francas, que son en un 90% micro, pequeñas, medianas empresas. Y hago esta recapitulación, doctora Juliana, porque ya las grabaciones están en nuestra página de YouTube. Ahorita les vamos a dejar los enlaces para que los que no pudieron conectarse a esas sesiones lo hagan, se pongan al día. Hoy tenemos una invitada de mega lujo, Juliana Villegas, politóloga, economista de la Universidad Javeriana. Juliana fue vicepresidenta de ProColombia, precisamente vicepresidenta de exportaciones. Entonces, si hay alguien que sepa cómo es eso de encontrar un cliente en el exterior, que es la pregunta que queremos responder hoy, acompañar a nuestros usuarios de Zona Franca, y es eso, Juliana, esa es la pregunta que más nos hacen hoy en día. Juliana es corríjame por favor el título, la directora de negocios internacionales de Araujo Ibarra. Eh, y ahora desde el sector empresarial, desde este lado de la fuerza, nos hacen esa pregunta todos los días y seguramente a usted se la hacen y es, ¿cómo encuentro un cliente en el exterior? Que es ser obvia la respuesta y qué es lo que la invito a que abordemos eso hoy. Porque ¿qué es lo que queremos? Queremos dejarle herramientas a estos usuarios de zona franca que tienen un potencial enorme. Hemos visto unos casos espectaculares, pero les falta ese pedacito y que me parece que es el complemento perfecto para esos tools que Ana Cortázar ya nos enseñó a usar. Entonces, sin más preámbulos, como dicen los americanos, the floor is yours y aprovechen. Si tienen preguntas, por favor déjenlas en el espacio de Q&A o en el chat de este enlace de Zoom y al final de la sesión, pues se las haremos a Juliana, las vamos a encauzar. Bienvenida, muchas gracias. Querida Angélica, buenos días. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, pues y a todo el equipo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas, de la ANDI. Mil gracias, ¿no? Para mí es un honor estar acá, un privilegio. Y pues desde Araujo Ibarra, por supuesto, nos sentimos en la casa. Aquí veo, digamos, muchos nombres, porque no estoy viendo caras, sino muchos nombres conocidos, lo cual le pone más picante al asunto. Pero nada, muchas gracias de verdad por esta invitación, muy emocionante hablar de, esto es casi que, o sea, usted, Angélica, más o menos me dijo, denos cuál es la fórmula de la bebida gaseosa más famosa del Sí, mundo. por favor. Entonces, sin presión, como dice usted, vamos aquí como a arrancar con información que yo creo que puede ser de gran utilidad. Muy importantes, por supuesto, las preguntas y la conversación que se pueda generar alrededor de este tema, pues porque no hay una fórmula mágica, pero sí hay tal vez herramientas o información en lo que uno se pueda apoyar para tomar mejores decisiones a la hora de pasar las fronteras y pues decidir internacionalizar su modelo de negocio, sus bienes o sus servicios. Entonces, digamos que hay algo inicial en lo que sí creo que debemos seguir insistiendo un montón y es en el conocimiento de la demanda. A veces, digamos, la tentación es como decir, bueno, yo parto de la oferta, que es lo que tengo, y ya, bueno, ¿a quién voy y se lo vendo?
y es muy interesante hacer como esa ingeniería inversa a veces, decir cómo se está comportando el mundo, qué está comprando el mundo y de acuerdo con eso, pues cómo puedo aprovechar yo las oportunidades. Entonces acá arrancamos como con un panorama general, ¿no? En este mundo, ¿cuántos somos? ¿Cuántos vamos a ser? Y toda esa gente que va a necesitar, ¿no? Es como, bueno, pero eso es muy general, sí, pero es que yo necesito ver desde lo grande, desde ese punto de partida de necesidades, de gustos, qué volúmenes estamos pensando, qué capacidades se necesitarían, ¿cierto? Si al final de siglo vamos a ser más de 10.000 millones de habitantes en la Tierra, pues yo sí creo que va a haber muchas necesidades que satisfacer, ¿no? Por más tecnología que haya, la inteligencia natural tiene que seguir pues como creando soluciones pues satisfacción de esas necesidades, ¿no? Otro componente importante es ese demográfico, ¿no? De esos 8.000 millones de habitantes y más que hay hoy, si yo pienso, bueno, pero edades, más o menos, hombre, en continentes como África, un poquito de Latinoamérica, ya no tanto, están los jóvenes, pero sí, hombre, más del 10% de esa población va a ser mayor de 60 años. ¿Qué voy a hacer con esa economía plateada? ¿Cuáles son esas tendencias de consumo? En Japón, por ejemplo, ese es un país que es muy exigente cuando uno va a vender alimentos procesados. Confitería, por ejemplo, necesita que sea húmedo, que tenga tal vez más dulce. Si es una población mayor, digamos que no es tan fácil el tema de dulces que sean secos, que sean duros. Entonces, hombre, yo tengo que enfocarme muy bien en esas tendencias, en esa población que estoy estudiando porque no necesariamente se comporta como mi barrio, como mi entorno, y es de todo mi interés conocerlo, ¿no? Eh, digamos, otro tema clave. Ahorita hablábamos muy cortico, muy poquito de la tecnología, pero ¿qué tanto va a impactar la inteligencia artificial en los ingresos del mundo? Ese Producto Interno Bruto Mundial, en 5 años, ¿qué va a pasar? Yo voy a ser más competitivo, yo voy a ser más productivo, cuanto más, ¿y eso qué quiere decir? Yo puedo producir más rápido, menos costoso, entonces mi competencia va a estar más fuerte o yo voy a estar más fuerte gracias a esa competencia. ¿Qué pasa con esos oasis de competitividad que son las zonas francas en este mundo donde hay cada vez más habitantes, donde la población es mayor, donde voy a ser más productivo y más competitivo? Somos un motor de desarrollo como zonas francas y digamos, en esta incertidumbre, en esta cantidad de necesidades que tenemos que satisfacer y un crecimiento del PIB, pues que es, digamos, este año esperamos que supere el 3%. Pero todo esto, digamos que partimos de lo grande, de eso global, para decir yo dónde estoy parado. Yo soy una hormiguita, o sea, Colombia, ¿qué puesto ocupa? Siendo muy importantes, porque yo sí creo que debemos pensar en grande y que somos protagonistas de muchas historias, pero no podemos olvidarnos que estamos en ese gran océano que para mí pues está lleno de oportunidades, ¿no? Esas tendencias globales de consumo, entonces ya vimos más o menos el mundo cómo se pinta y vemos como unos grupos poblacionales como unos comportamientos, ¿no? Entonces, yo en qué me estoy enfocando como ciudadano del mundo, independientemente de dónde viva. Yo estoy pensando en salud, estoy pensando en bienestar, estoy pensando en una relación costo-beneficio, digamos, cada vez mejor, pero entonces yo estoy más informado, estoy más expuesto a competidores y a oferta disponible, pero entonces no puedo dejar de ser sostenible, pero entonces tengo que ser práctico, no me puedo demorar mucho tiempo y quiero que me cuenten exactamente qué estaba almorzando el señor que recogió la papa de la papa frita que me estoy comiendo y si ese aceite de la papa frita es sostenible, Rainforest Alliance y cuántos hijos tiene.
¿no? Entonces, un consumidor cada vez más exigente, digamos, con estas tendencias. Yo uso inteligencia artificial, hay muchos motores de búsqueda, pero entonces, ¿cuál es el mejor? Pero entonces yo confío, pero quiero que me digan exactamente de dónde viene ese dato y para qué se usa. Pero entonces yo me quiero vestir muy bonito y estar a la moda, pero quiero saber si ese algodón es sostenible y si usaron población infantil para cosecharlo o no. Entonces son conversaciones, digamos, muy interesantes, súper exigentes, por supuesto, porque cada vez hay información que llega más rápido, que además exige revisión doble casi, porque es importantísimo saber si es real o no es real. Los costos pueden elevarse, aun cuando yo tengo más oferta, estoy expuesto a más proveedores tal vez, puede que los precios se eleven. Ahorita con el tema arancelario, pues lo podemos estar enfrentando, ¿no? Con el principal consumidor del mundo, que es Estados Unidos. Pero cuando yo analizo esa demanda, o sea, que están comprando desde el mundo entero, hoy son más de 24 trillones de dólares los que exporta el mundo. Eh, Interesantísimo ver qué está comprando cada país, porque a veces si yo me voy inclusive por continentes, por regiones, ¿qué está comprando África? No, pues son 50 y pico de diferentes Áfricas las que tengo que analizar. Ese país de destino, ¿les gusta el formato grande o prefiere tarritos chiquitos y el champú? Entonces son tarros, digamos, ergonómicos o unas figuras mucho más lisas. Tengo que saber muy bien a qué le estoy jugando conociendo ese consumidor y eso cuesta mucho tener esa información, es de lo más valioso que hay. Y también entender cuáles son esos jugadores locales, porque a veces se subestima el que ya lleva trabajando su propio mercado mucho tiempo y hablo también de Colombia como destino, ¿no? Para los exportadores del mundo. Colombia tiene unos jugadores súper importantes que juegan de local, que llevan años aquí, empresas, digamos, de 100 años que conocen muy bien cómo funciona el consumidor colombiano. Imagínense ustedes para una empresa que quiere entrar aquí, cómo funciona eso. Y aquellas empresas, digamos, que buscan invertir en Colombia o que quieren ser proveedores de confianza de Colombia, pues la competencia es dura, ¿no? Aquí tenemos un tejido empresarial que hace muy bien la tarea. Cuando yo hablo de la demanda, pues no solamente tengo que ver como esos gustos, esas tendencias, esas necesidades, sino que hay unos requisitos que cumplir. Hay unas reglas de juego y ahí digamos, el punto 2 y 3 los voy a mezclar un poquito porque no es solamente saber si voy a ser competitivo porque no pago o si pago arancel, porque es que hoy hay varios acuerdos comerciales vigentes, ¿no? Estados Unidos tiene 20, nosotros tenemos 17, Guatemala tiene 14, Chile es el que más acuerdos comerciales del mundo tiene, entonces uno diría, no, pues allá todo entra cero arancel, Chile debería ser pues baratísimo, no necesariamente, porque además hay barreras no arancelarias que hacen que ese flujo de comercio pues no sea como tan dinámico, ¿no? Entonces, tengo que cumplir normas técnicas cuando estoy hablando sobre todo de manufactura, tengo que cumplir normas o sanitarias, fitosanitarias, ¿no? Si yo voy a exportar alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal, si mis productos son frescos, si son procesados, el etiquetado, si hay normas o no de alimentación saludable, es súper importante. Ya uno a veces no ve el logo porque tiene tantos sellos, porque digamos que si tiene azúcar, que si tiene sal, que si no tiene. Todo eso también porque el consumidor lo ha pedido, ¿no? Yo quiero saber qué estoy comiendo. Entonces, esas normas, esas reglas de juego son parte de ese análisis del mercado de destino. Entonces, yo puedo entrar con cero arancel, pero si mi producto no tiene acceso, si tengo que hacer un trámite ante la autoridad de medicamentos y alimentos, identificar muy bien ese mapa de actores, sobre todo institucionales, para yo hacer muy bien la tarea. Y esto puede parecer como muy dispendioso, pero resulta que esto es una apuesta a largo plazo. Entonces, vale toda la pena del mundo yo
mejor dicho, si yo me voy a dedicar a ser maratonista, ¿por qué no voy a hacer la dieta adecuada, el entrenamiento correcto, contratar al entrenador que es y conocer muy bien la calle en la que voy a correr, las condiciones climáticas? Si yo me voy a dedicar a esto, es una estrategia a largo plazo, esa visión empresarial de largo plazo está totalmente relacionada con la internacionalización. Entonces, dicho esto, como de ese terreno al que voy a empezar a entrar, a abrir como la manigua con machete, pero bien informados, pues está ya a mirar esos sectores en donde más oportunidad puede haber. Entonces yo miro, claro, hay una tendencia de consumo, pero resulta que en estos mercados están fortaleciendo el tema de salud. Hay un componente tecnológico súper fuerte. Entonces el comercio electrónico es el canal de comercialización que más funciona o el que más está creciendo. Y yo voy a entrar tal vez a un nicho, que son pequeños volúmenes con alto valor agregado y diferenciación, o me voy a meter a competir con lo masivo. Todo eso es válido, depende mucho de qué me sirva a mí. Y hablando de esos sectores, digamos, desde Araujo y Barra hemos hecho un estudio muy interesante de dónde hay que jugar, ¿cierto? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Entonces, Angélica lo considero mucho antes de este espacio, porque no solamente es ver ese entorno externo, que ya hablamos mucho de cómo se comporta esa demanda, sino de acuerdo con las capacidades que yo tengo, cuáles son los negocios a los que le debería estar apostando. Entonces, como país, yo puedo estar recibiendo esta inversión. Como zona franca, puedo estar recibiendo inversión enfocada en estos nueve sectores donde mayor potencial hoy como jugador internacional tiene Colombia y convertirse en un gran exportador de estos asuntos. O sea, yo puedo ser un hub clave de logística y esos servicios ser habilitadores y motores de las exportaciones. Puedo ser un gran centro de comercio electrónico teniendo el mejor aeropuerto de las Américas, digamos, en el caso de Bogotá. Puedo ser ese paraíso de las energías limpias, renovables, porque aquí hay todos los digamos, ingredientes necesarios de viento, de luz, de temperaturas. No podemos estar mejor ubicados pues para eso. Si yo veo que la tendencia en el mundo es pensar en el bienestar, pensar en la salud, en vivir más años, pero esos años vivirlos muy bien, no solamente el tema de la alimentación, sino el tema de la salud, entonces servicios de salud para la exportación, qué tantas clínicas estoy teniendo yo hoy que están enfocadas en los mercados internacionales, cuántas hay que son zona franca, por ejemplo, y están aprovechando esa ventaja competitiva frente al resto de países. Entonces, estos sectores como Colombia, digamos que nos pueden disparar al siguiente nivel en términos de internacionalización y mezclan muy bien, digamos, los que hoy están aquí de protagonistas en este espacio, sobre todo, yo sé que no son exclusivos de usuarios de zonas francas, pero sobre todo, pues esta atracción de inversión en estos sectores seguramente nos puede convertir en grandes exportadores, conociendo muy bien el mercado de destino. Entonces, cuando yo empiezo a priorizar y a estudiar ese mercado, entonces yo tengo que pensar en qué tamaño de mercado estoy hablando, ¿no? Si mi enfoque es Bolivia, si yo digo Bolivia, 10 millones de habitantes, tiene una población, digamos, menonita muy importante que cultiva soya, pero tiene 4 etnias indígenas, entonces tal vez mi foco va a estar en 5 o 6 millones de habitantes máximo, pero de esos el poder adquisitivo para mis vestidos de baño que son diferenciados y con aplicaciones tal vez pueda ser 1 millón y me enfoco muy bien en ese tamaño real del mercado al que voy a entrar, ¿no? ¿Cómo funciona? Y ya ahorita lo mencionaba un poquito, es una población que es joven, es una población que es más bien mayor, es una población que tiene
un solo hijo o que más bien está enfocado en tener mascotas, pero es una población que es más artista y menos técnica en su formación profesional. ¿Qué nivel de educación estamos manejando? ¿Cierto? ¿Dónde está ubicado? Si tiene estaciones o no tiene estaciones, qué tan denso es poblacionalmente para ver si yo le voy a apuntar a ciudades capitales o más bien me voy a ir a municipios más pequeños, ¿no? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Trabajan los viernes, no trabajan los viernes, trabajan, digamos, menos de 40 horas a la semana, no contestan el celular después de las 5 de la tarde? Todas esas cosas influyen un montón porque yo puedo estar hablándole, digamos, personalizadamente a ese consumidor de por qué sí vale la pena comprar mi bien o mi servicio. El tema cultural, ni se diga, o sea, el solo hecho de tener que traducir las etiquetas, de ser muy, muy juicioso en que mi producto no es para todo el mundo, no, es para usted. Yo lo hice para usted, la tabla nutricional está específicamente pensada para su nivel de ingreso, su educación y sus gustos también, por supuesto, desarrollo económico y las generaciones en las que estamos pensando a la hora de vender nuestro bien o nuestro servicio. Y analizar esa demanda es como ese muy buen primer paso. Esto no es lineal, digamos. Sí es importante como tener en el radar, porque es que pasa mucho que las empresas se olvidan de arrancar por ahí. Muy buen primer paso la demanda, sin dejar de pensar en la oferta, ¿no? Yo dónde estoy parado. Entonces, yo como oferente, que estoy también entre esos más de 8.000 millones de habitantes, pero como Colombia, si estoy hablando de Colombia como origen de esas exportaciones, digo, oiga, yo puedo llegar a 1.500 millones de habitantes por lo menos con los bienes colombianos sin pagar arancel. Con esto son más de 70 países a los que tengo ingreso con estas ventajas arancelarias, pero recordemos que tenemos que sabernos las reglas no arancelarias también. Entonces, yo como oferente tengo una responsabilidad también ahí, ¿no? Entonces, qué bueno yo ser diferente. Y hoy ser diferente cada vez es más difícil porque buscamos estandarización para niveles de calidad altos, pero queremos ser únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, es como esos dilemas permanentes en este tema de la internacionalización. Entonces, ¿qué solución voy a proveer? Pero para yo ser un buen proveedor de soluciones tengo que definir muy bien cuál es el problema o la necesidad que tiene ese país de destino. Hay gente que decide entrar de cabeza a competir por precio. Eso también es, digamos, válido, respetable. Uno, digamos, se conoce muy bien y sabe dónde puede entrar a competir. Ser muy juicioso en adaptarse a ese mercado. No, no puede uno pretender que sea el adolescente el que diga, ve, qué cosa tan linda, voy a ajustar mis gustos para poderla consumir. Así no funciona. Es el oferente el que hace una tarea juiciosa para ajustar sus sabores, para llegar con el formato correcto. Ahora hablábamos de productos de cuidado personal, de salud y belleza. Hay mercados que usan sachet y eso, mejor dicho, se vende como pan caliente. Hay otros que necesitan 1 litro de champú y a los 2 meses volver a comprar. Eso hay que saberlo manejar, entenderlo. Uno no puede pretender que entonces mañana la botella de 375 mililitros sea la que más se vende de champú. No funciona así, ¿no? Uno tiene que adaptarse a ese mercado que ya ahorita estábamos discutiendo. Y si yo quiero tener como ese mejor precio, mi valor siempre tiene que ser alto. Yo tengo que ser, digamos, de alto valor sí o sí, no necesariamente de alto precio, pero si yo voy a cobrar más que mi competencia, pues tengo que ser muy claro en las razones por las cuales estoy cobrando más, ¿cierto? Y esas soluciones integrales, esa experiencia de la que tanto nos hablan, ¿no? En mercadeo y en temas de consumidor, la experiencia del comprador que nunca tiene tiempo para nada, pero igual tiene que vivir una experiencia súper enriquecedora. Entonces yo tengo que asegurarme de que cada eslabón de mi cadena hasta que llegue a la góndola sea espectacular.
lo cual es bastante exigente, pero claro que se puede lograr, ¿no? Entonces, la logística funcionando súper bien, el servicio al cliente, después de que me compró mi producto, tiene dónde localizarme y tiene cómo preguntarme, claro que sí. Y esas historias que a veces suena, pues puede ser romántico, digamos, pero en mercados como Europa, diga, que cada vez son más exigentes, quieren saber de dónde salió ese banano. ¿Cómo se llama la señora que lo lavó y el señor que lo sembró y quién lo fumigó y qué horas eran? Esa trazabilidad hoy es innegable. Cada vez, digamos, el consumidor va a querer saber mucho más eso, qué tanto impacto, no solo la huella de carbono, que si se vino en un barco a vela, pues hasta Holanda o no, sino el impacto social, esa comunidad de donde sale el producto, ya que lo estoy comprando importado, pues qué tal es. Entonces, desde la oferta, asegurarnos de tener esas historias no es nada fácil, pero pues es una inversión que vale toda la pena del mundo. Y después, digamos, de considerar esa demanda, esa oferta, importantísimo pensar en esa estrategia y cómo esto es un tema de venta, o sea, venta real, de yo maletear, gozarme mi ejercicio comercial. Ahora vamos a ver como ejemplos y cosas de la vida real que son, la verdad, impresionantes y llenan de motivación para que esto siga pasando. Entonces, investigar los mercados. Nosotros acá, digamos, en Araujo y Barra insistimos muchísimo en eso. Los datos que a veces no son tan, digamos, no están tan disponibles, no son los más abundantes, pero pues hay que, hasta por debajo de las piedras, eh, tener muy claro los datos. Qué bueno, digamos, esos datos completos. La información completa y oportuna es lo más costoso que hay de tener y como seres humanos vamos a seguirla buscando, por supuesto. Entonces, analizar muy bien los datos, no es solo tenerlos, sino yo para qué estoy mirando eso. Ayer veía yo una cosa muy interesante, entonces resulta que, bueno, estamos analizando, no, el TLC con un aliado, no el principal aliado, con otro tipo de aliado. Entonces decía, no, entonces a ese mercado exportamos turbinas de avión y pues no, tal vez es que las mandamos a reparar, las que ya tenemos una reexportación, se las arreglan y vuelven y las traen, pero nosotros no estamos produciendo turbinas de avión. Entonces no es solo tener el dato, sino para qué sirve y en el contexto en el que yo estoy analizando, pues cómo hago para que realmente esos datos optimicen mis tiempos de respuesta y yo sea una empresa ágil a la hora de responder, ¿no? Marketing digital, digamos que ahí es innegable también como la incorporación de la inteligencia artificial en todo esto. Yo puedo saber mi relación con el cliente, con ese CRM, cuándo empezó, cómo ha avanzado, en qué va esa relación, ¿no? Y ajustar muy bien mi estrategia de mercadeo, de comunicación, de esas historias que ya hablamos. Pues hoy hay muchas herramientas, la verdad, que pueden ayudar a llegar a ese mensaje correcto en el momento oportuno. Gestionar los clientes, digamos que esto es clave en cuanto a la estrategia. Esto no es, y aquí, digamos, empresarios que saben de esto, los héroes de la patria saben que esto no es de la noche a la mañana, no es como espontáneo, improvisado. Yo tengo que trabajar muy bien mis clientes. Las herramientas, pues como el CRM, son clave a la hora de desarrollar una muy buena estrategia de conquista de mercados internacionales. Cada cliente es un mundo y muy importante tener esa empatía. Uno como cliente debe ser súper jodón, súper exigente y no puede pretender que entonces el otro siendo cliente sea pues una perita en dulce. Eso no funciona así la vida real. Entonces, entender muy bien ese cliente, gestionarlo y apoyarse en las herramientas, perdón, que hoy existen para planear con juicio y lograr los objetivos que se trazó la empresa. Tener esos indicadores clave de desempeño, o sea, yo a dónde quiero llegar, ¿cierto? Yo tengo una empresa y yo me sueño que en 10 años el 90% de lo que yo produzco se exporte. Ah, bueno, pues entonces hay que empezar desde ayer. Esa es una meta ambiciosa que es realista si yo me conozco bien y conozco mi entorno externo, por supuesto, ¿por qué no? Y finalmente,
la investigación de mercados pues nos permite como interpretar esos resultados, tomar mejores decisiones que sean oportunas y que sean menos costosas. Y yo creo que desde el mundo de las zonas francas lo viven todo el tiempo, argumentando por qué vale la pena instalarse en una zona franca, qué ventajas tiene. Yo le puedo dar información completa y oportuna, yo hago que sus decisiones sean menos costosas y esa interacción con el cliente pues mejora muchísimo con esa investigación de mercados. Y de ahí, claves para crecer en mercados internacionales, pues digamos que ya esto es como recapitulando un poquito, ¿no? Yo sí tengo que adaptarme. El empaque es muy importante, o sea, hay lugares del mundo donde el banano se puede empacar en una bolsa aparte y lo he visto con mis propios ojos. Un mercado, digamos que soy el que yo creo que más, o el segundo que más puede estar contaminando. Yo en mi vida pasada diciéndoles que el banano trae su propio empaque, o sea, imagínense ustedes eso, porque el banano en los 7-Eleven, en ese gran país del mundo, lo echaban en una bolsa individual. Entonces, imagínense ustedes el exportador diciendo, pero si yo quiero tener menos huella de carbono, quiero usar menos plástico, quiero, pero resulta que este cliente me abrió la puerta, entonces se lo tengo que empacar en una bolsita individual. Es un dilema, pero esa adaptación, digamos que termina siendo clave para poder crecer en esos mercados internacionales. La educación ya del comprador, hay que seguir insistiendo, porque es que a veces no entienden que pues la fruta viene con sus bendiciones, ¿no? Ya viene empacada, hay que aprovechar. Otro tema es el de las autopistas que hay ya trazadas, ¿no? Los acuerdos comerciales vigentes resulta que pues no están siendo aprovechados tanto como quisiéramos, ¿cierto? Hay cero arancel, hombre, vamos de cabeza. Hay cosas que no solamente son arancelarias, por supuesto, y esto no es lo más fácil del universo, pero sí se puede hacer. Hay empresas en Colombia que están de verdad sacándola al estadio. Sí se puede hacer. O sea, si yo puedo sacar transformadores eléctricos desde Pereira, aprovechar el acuerdo comercial que hay con Estados Unidos y ser competitivo y llegar a las grandes ligas, pues ese es ejemplo para muchos otros empresarios que saben que sí se puede hacer aprovechando esos acuerdos comerciales vigentes, ¿no? Entonces, lo que Juliana, tenemos ya, perdóneme que la sí, interrumpa acá, perdóneme, pero es como sí, para hacerle un comentario en esto que usted está diciendo precisamente. En un sí, ejercicio estadístico que nosotros hicimos desde la Cámara, le sí, preguntamos a los usuarios de Zona Franca por qué creen que no han exportado más, ujú, ¿no? ¿Qué es lo que les duele? Y sí, usted ha mencionado aquí varios temas y pues por supuesto hay unos como muy estructurales, la infraestructura, las vías, pero de lo que usted acaba de mencionar y para pedirle porfa que lo aborde ahorita ya que lo está comentando es, nos dicen, es que yo no sé cómo funcionan los acuerdos comerciales, ¿no? Además de la pregunta de no sé cómo llegar a clientes en el exterior, hacían esa pregunta también de, es que yo no sé cómo funciona un acuerdo comercial y casi que, porque eran preguntas cualitativas, ¿cierto? De llenar el espacio, nos decían como con un poco de temor de claro. aproximarse al acuerdo comercial. Entonces, de repente, Juliana, pedirle, porfa, si usted puede poner la lupita ahí un poco para responderle a estos usuarios que seguramente muchos están conectados hoy, es, ¿yo cómo es que me acerco a un acuerdo? ¿No? Claro. Si usted les pusiera la tarea, que me gustó lo que usted dijo al inicio, como de, pues si vamos a correr una maratón, entonces nos preparamos y hacemos la dieta, que es, ¿cómo es Usted es que la que yo tiene que dar el entonces, ejemplo. claro, cómo es que me acerco entonces a un acuerdo comercial? ¿Cuál es como ese ABC? Y para perderle un poquito el miedo, que de nuevo por esas respuestas cualitativas que nos dieron en ese ejercicio estadístico, con el equipo lo que dijimos fue, sí, hay como un miedo y como una prevención hacia los acuerdos. Vale, listo. No, eso está buenísimo. Mil gracias, Angélica, por mencionarlo, porque o sea, en las zonas francas hay información de una importancia, o sea, total. Las decisiones de país tienen que tener ese componente sí o sí. Entonces, a ver, primero, yo creo que ese miedo a veces viene del desconocimiento.
¿cierto? Y también mi abuela dice, lo que no se conoce no se desea. Pues, yo no sé ni cuántos TLCs tenemos, ni qué significa eso, yo por qué voy a querer usarlo. Pues, o sea, eso sí, y hay una labor ahí de sensibilización dura que hay que seguir haciendo desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desde ProColombia, las mismas embajadas hablan del tema, pero el usuario final, el doliente, el beneficiario, pues no sabe lo que tiene en sus manos, que nos pasa mucho también con el régimen franco. Qué bueno que todo el mundo, mejor dicho, supiera hasta el cansancio de qué se trata y lo usara mucho más, como lo hacen aquí muchos de los que nos acompañan hoy. Entonces, primero es conocer, que ese es el primer acercamiento, ¿no? Y resulta que aquí tenemos un portal literal, un www.tlc.gov.co, donde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publica todo, qué está vigente, qué no está vigente, en qué etapa de negociación estamos, qué cobija ese TLC, qué capítulos tiene, cuándo empezó la negociación, cuándo se ratificó, o sea, todo eso, digamos, desde la parte teórica es muy bonito, porque y yo no me he metido recientemente a la página, pero espero de todo corazón que esté actualizado el instrumento, eh, como para entender, pucha, Colombia, 17 acuerdos, pero ¿con quiénes? Hay unos que son tratados de libre comercio de alcance total, hay unos que son de alcance parcial, hay unos acuerdos que son de complementariedad económica, el AC 72, el AC 28, ¿y qué países entran ahí? ¿Cierto? Yo tengo por lo menos un piecito puesto en los diferentes continentes, menos en África, porque tengo a Corea por allá, tengo a Unión Europea, con Suiza tengo otro tema, con Reino Unido tengo otro, pero entonces con Estados Unidos, que es el que se lleva el 30% de nuestras exportaciones, hay uno muy importante, pero Canadá y Costa Rica tenemos uno que también entró en vigencia hace como 9 años, y pues hombre, que esos mercados yo no los tenía en el radar, pero con México, que era G3, pero pues más bien ahora somos G2, ¿qué está pasando? Pero entonces hay Alianza del Pacífico, pero entonces también hay Comunidad Andina, pero entonces tengo con Mercosur el AC 72. Entonces es un universo. O sea, yo podría decir, bueno, voy a priorizar los mercados que tengan solamente acuerdo comercial vigente. Ese va a ser uno de mis criterios principales de selección de mercados. Perfecto. Y ahí hay un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que estudiar esa primera plataforma, cada acuerdo tiene unos capítulos negociados. Entonces depende mucho también de mi empresa que necesita. Entonces hay acuerdo perdón, capítulo de servicios, por ejemplo, que eso hoy sí que hay preguntas sobre ese tema, porque pues no somos solo exportadores de bienes, sino que los servicios, que hoy pues son un porcentaje muy chiquito de las exportaciones mundiales, creo que es como no sé si menos de 3 trillones de dólares en el mundo se exportan de servicios, pues hay unos capítulos específicos y hay un tema clave ahí que es, por ejemplo, el trato nacional. Hombre, si yo voy a exportar mis servicios a Perú, no se me pueden poner ahí pesados ni se pueden pasar de listos pidiéndome cosas porque aquí dice que tengo trato nacional. O sea, yo puedo competir igual que los oferentes peruanos, por ejemplo. Y hay otro capítulo muy interesante que es el de compras públicas. Y entonces en el TLC con Estados Unidos hay ese capítulo de compras públicas que dice, entonces estos 9 estados de Estados Unidos, más o menos el oferente colombiano entra a derecho. Es como, son unos mundos que uno hace, como dice usted, doble clic y la ventana vuelve y se abre otra ventanita. Lo bueno de eso es que está lleno de oportunidades, pero sí requiere como ese estudio juicioso. Y en esas negociaciones viene un tema clave que ahorita desde el 20 de enero de este año sí que lo estamos como sacudiendo, que es el de origen. ¿Cómo hago yo para decir que su producto sí viene de allá o no viene de allá? ¿Cierto? Es por lo menos el 30% de los componentes vienen
Colombia o puedo acumular origen con otros países para acceder a ese beneficio del 0% de arancel. Eso es un tema súper importante y ahí hay, digamos, como unas reglas, unos pasos a seguir clave, unas fichas técnicas donde yo tengo que ver primero cuál es mi producto, ¿no? Definir esa, si hablamos de bienes, mi partida arancelaria, ¿cuál es? De acuerdo con esa partida arancelaria, ¿cuáles son las normas de origen que debo cumplir? No es solamente el origen, entonces, ¿qué origen animal, vegetal, es una manufactura? ¿Qué es mi producto? Y de acuerdo con eso, yo sé que tengo que cumplir también unas reglas de juego dentro de ese mismo acuerdo comercial, ¿no? No es solamente el tema arancelario, que sí, digamos, pesa mucho, pero para yo aprovechar esas ventajas arancelarias, tengo que cumplir una promesa y es que mi producto es de origen colombiano. Y eso en muchos años, ese irritante, me acuerdo que estuvo con Perú, donde no nos reconocían origen si los productos salían de zona franca, tenían que pagar arancel. Entonces, hoy, digamos que si Colombia cumple origen, si hacemos esa tarea juiciosa en esa declaración de exportación y aprovecho el TLC, porque además hay una casilla que tengo que marcar de qué acuerdo estoy hablando, no es un ejercicio como así espontáneo, aleatorio, no, hagamos el ejercicio juicioso porque ahí hay millones de dólares que se pueden estar perdiendo. Si alguien llena mal la ficha o no estudió o no se puso como con juicio, a mirar, está pagando 20% de arancel, 15% de arancel, cuando se lo pudo haber ahorrado, ¿no? Entonces, eso de los acuerdos comerciales es un gran capítulo. Mi invitación es a conocerlo, ya, cuando, ya si lo conozco y me asusto, eso ya es otra cosa. Pero lo más probable es que después de conocerlos se nos quite un poquito ese miedo, sepamos qué herramientas necesitamos para aprovecharlo, porque esto además es de doble vía. O sea, aquí, claro, nuestro espíritu dice es que el TLC para exportar, con cero arancel, claro que sí, pero resulta que para importar lo que necesito, digamos, para ser más competitivo y más productivo, también. Yo puedo importar con cero arancel maquinaria, equipo, digamos, cosas con altos componentes tecnológicos para modernizar mi planta, para innovar, y puedo traerlo de esos mercados donde pago cero arancel. Y pues, digamos, ni hablar del IVA, que si entras a una franca, pues es otra de esas ventajas. Entonces, yo creo que es un tema de interesarnos, es el primer paso. Conocer esa teoría es muy chévere, pero también como en la práctica, apenas el empresario ve la diferencia que hace llegar a ese mercado con acuerdo comercial vigente, pues queda bastante amañado ahí en el mercado que tiene esa ventaja arancelaria. Entonces, entiendo el temor, muchas veces es desde el desconocimiento, totalmente entendible, pero cuando hay interés, seguramente la cosa sale mucho mejor, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas gracias, Julián. A ustedes. Bueno, entonces continuando acá, digamos, no es solamente esos acuerdos comerciales, sino esas alianzas estratégicas, definir muy bien el perfil de cliente. Yo puedo buscar un comercializador, buscar un distribuidor, irme directamente a vender mi marca, por ejemplo, que eso depende mucho del modelo de negocio. En moda hay diferentes modelos de negocio a los que hay en agro, a los que hay en salud y belleza, por ejemplo. Entonces, entender muy bien qué perfil de cliente estoy buscando, pues es muy importante, porque si no va a haber mucha más frustración que satisfacción. Y ese es un ejercicio muy interesante digamos, en mi vida pasada, a veces el empresario ni sabía, o sea, pero usted quiere, no, yo quiero llegar al supermercado top de ese mercado. Sí, pero es que ese supermercado no compra directo a nadie, ese supermercado no importa, ese supermercado compra local, entonces de pronto su cliente no es el supermercado, su cliente es el comercializador de alimentos de nostalgia que está ubicado en Dallas, en tal y tal parte, ¿cierto? Entonces es como entender muy bien
quién es el que realmente toma la decisión de compra. Cumplir con esas certificaciones, esos estándares es algo que cada vez va a pasar más, por eso es muy interesante las empresas que exportan, pues tienen esos estándares de calidad, ya lo dan por hecho, son también más competitivas, no solamente venden más, sino que sofistican más su producción inclusive su oferta y pues apoyarse en la tecnología hoy para mercadeo y para ventas es muy importante y usar esas plataformas de comercio electrónico también resulta muy importante. Después de todo esto digamos como un panorama que ahí tratamos de resumir, pues la acción, que es lo que a nosotros nos gusta más, ¿cierto? Cómo remangarnos, cómo hacer bien la tarea digamos, frente a la pregunta ahorita también de Angélica, hay instituciones, ¿no? Que están ahí para eso, porque esto es mucha teoría, pero resulta también desde la teoría y desde el espíritu, el objeto misional, digamos, ahí hay una entidad como es ProColombia, ¿no? La Agencia de Promoción del Estado, su labor es acompañar al empresario no solo en estas dudas, sino proactivamente en armar ese plan de trabajo, ¿cierto? En dar esa información. ProColombia tiene desde lo que yo recuerdo, todo un proceso de tener claro cuáles son las fichas que hay que llenar, cuál es la planilla que exige la DIAN, si usted se califica como exportador, si las exportaciones son directas, indirectas, o sea, eso está, mejor dicho, clarito en una presentación inclusive y debe haber asesores que estén ahí prestándoles todo este servicio a los empresarios y acompañándolos en todo este camino. Entonces, no, como que no estoy solo yo en este mar de información, sino importantísimo saber que hay pues instituciones que están ahí creadas para eso, ¿no? Y la labor también como empresarios ciudadanos es pues exigir ese servicio y que esa institución cumpla su objeto misional. Si pasamos ahora pues a la acción después de todo este diagnóstico, yo ya miré cómo funciona el mundo, esa demanda, cómo se está comportando, la oferta, qué papel debe jugar acá. Entonces paso a la acción. Entonces, maletear, que es lo que a mucha gente le gusta y hay una gente que no le gusta para nada, pero que si uno va a vender, pues es inevitable. Entonces, ya vimos que pues aquí entran a jugar muchos factores, hay mucha información disponible, pero si yo voy a apostarle a los mercados internacionales, puedo hacer la mejor combinación de cosas, ¿cierto? No tiene que ser solamente una. Y cuando hay recursos escasos, pues sí es importante a veces esa priorización, por supuesto. Pero yo puedo pensar en irme, ¿no? A la montaña, no esperar que la montaña venga a mí, sino yo, bueno, listo. ¿Dónde están las ferias? Donde claramente va a estar mi competencia. Claro que sí, pero yo soy el más interesado en estar al lado de la competencia y conocer qué es lo que están haciendo y puede que ese competidor sea mi mejor amigo mañana y mi principal aliado estratégico para entrar juntos a un mercado, a un tercer mercado. Es posible, ¿no? Misiones comerciales, súper importante, digamos, como en combo, irse en combo a esos mercados a explorar, a abrir manigua, como digo yo, a veces funciona mejor, ¿no? Aprovechar cuando se arman estos espacios, sobre todo yo creo que ProColombia los debe seguir montando frecuentemente. Uso de plataformas B2B, digamos que a veces no es necesariamente el consumidor final el que va a comprar mi producto, ¿no? Y hoy hay, digamos, una plataforma específica para textiles, ¿no? Donde ya no tengo que comprar los kilómetros de tela, sino que yo necesito unos pedacitos de tales y tales prints para hacer tales y tales líneas para mi próxima colección. Eso está funcionando hoy muy bien, como que ajustarse mucho a lo que el consumidor está buscando como empresa, negocio a negocio. Herramientas digitales, por supuesto. Hay algo súper interesante que pasa mucho y que creo que ahí Angélica en diferentes escenarios, tanto la Andy como Araujo Ibarra ha insistido un montón en esas exportaciones indirectas. A veces las dejamos de lado y resulta que ser proveedor de proveedores es súper valioso.
es una labor heroica también. Entonces, si yo ya entiendo mi modelo de negocio, puedo estar en el Tier 2, Tier 3, y eso también es súper válido. Y resulta que mi producto está llegando, mi tapita, en un producto final, porque yo no exporto tapas. Yo soy proveedor de proveedores y también funciona muy bien, ¿no? Conociendo mi alcance, mis capacidades y mi diferenciación como productor de tapitas, ¿no? Ese networking institucional, más que networking, es como el derecho y el deber como empresario, como ciudadano, de entender ese mapa institucional. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado tiene para mí? Yo me comprometo a exportar más, a exportar mejor, a entender las reglas de juego, pero cuéntenme quién me apoya, quién me da esa mano, quién me da esa información, ¿cierto? Y la reputación internacional es clave, y eso sí es como país. O sea, ahí sí hay una invitación muy importante. Nadie va a decir como, es que Juliana Villegas me quedó mal. No, es que Colombia no cumple, es que Colombia llega tarde. Es que Colombia me promete unos precios y no me los cumple. Es que Colombia no tiene la lista de precios en dólares y es que Colombia no hace las presentaciones en inglés. Entonces, cuando yo incumplo una promesa, ese comprador es muy probable que no vuelva a creer en Colombia como proveedor de confianza. Entonces, es una responsabilidad gigantesca de país, ¿no? Un compromiso enorme. Entonces, aquí vamos a entrar como en esos ejemplos, ya vamos como casi llegando al final de la presentación. De empresas que han hecho una tarea súper juiciosa, aquí pues por mencionar algunos, esta empresa de café que aprovechó enormemente una feria especializada, ¿no? Ya cada vez tenemos más cafés especiales, ¿no? No es un tema de café masivo, sino que Colombia se sigue posicionando como un gran productor de café especial. Entonces yo tengo que buscar la feria específica de cafés especiales y ahí yo voy a ser protagonista y tengo que hacer una inversión, pero el retorno va a estar, digamos, va a ser muy claro. Me voy a Nueva York, voy a mi feria de cafés especiales y de ahí arranco mi relación. Puede que no venda en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero a la quinta, cuando ya ese comprador que va todos los años, vio que yo estoy ahí, que crecí mi stand, que traje más personal, que las muestras son más bonitas, que además entonces tengo una pantalla, porque es que si voy un año y al otro no voy, y al otro aparezco, y al otro tal vez no, y esa constancia no está, el visitante dice, ve, este se quebró, ve, este qué pasó, tan raro. Entonces, el tema de ferias, la constancia es súper, súper importante para construir esas relaciones sólidas, porque ahí hay como una señal de confianza muy importante. Plataformas B2B, digamos que acá eh, un instituto como Inex Moda, sobre todo esas alianzas estratégicas que hacen con plataformas internacionales, ese programa, hay un ejemplo muy claro que se hizo con China, sobre todo con Estados Unidos y con Europa, para dar a conocer la oferta. Y aquí hay algo interesante, pues hay unas plataformas que no son transaccionales, pasa mucho, pero es una vitrina. O sea, ya la gente no tiene tampoco que desplazarse físicamente para ver la vitrina que se desactualiza o que puede ser muy costoso. Yo tengo esas plataformas B2B, puedo digitalizar esa propuesta y esa oferta y darme a conocer en el mundo entero, ¿no? Entonces la gente entra y dice, ¿pero qué vende Colombia? Entonces, Colombia vende esto en textiles, en confecciones, en marroquinería, y puede que ahí yo no pueda comprar, pero yo sí sé que vende y ya tengo claro que además esa marca tiene un respaldo institucional, me genera más confianza y ya después voy y como comprador, pues le hago doble clic a esa marca o a esa empresa, ¿no? Porque es una prueba, digamos, con riesgo controlado, ¿no? ¿Cómo puedo yo exponer, exhibir esa oferta? Yo puedo ser, como les decía hace un momento, proveedor de proveedores, ¿no? Digamos que a veces es difícil, como es tan, a ver, viene como el alma construir una marca, posicionarla, tener la historia, y me decir, pero ¿por qué tengo que renunciar a mi marca? ¿Cómo así que marca blanca? Yo no quiero marca blanca porque mi marca es lo más valioso que hay y a veces ni siquiera la pueden pronunciar en India. Entonces esa parte
es muy importante saber hasta dónde voy a ceder yo en mi modelo de negocio, si voy a producir para terceros o si voy a ser yo directamente quien sea el que posicione esa marca, que eso tiene una gran inversión en mercadeo, en educación del consumidor y como les digo, hay gente que ni puede pronunciar la marca, entonces toca hacer un cambio, mirar muy bien qué letra se usa, qué pronunciación es válida en ese mercado y puedo yo ser proveedor de proveedores. O sea, hay un canal muy importante como el Oreca, que nadie va a ver mi marca. O sea, nadie va a saber que esta fue la mermelada Pepita. No, es que una mermelada que se va en unos pasteles y que llega a la principal panadería de tal mercado. Un cacao que fue transformado y que salió la manteca de cacao y que esa manteca de cacao la está usando el principal chocolatero de París. Ahí ahí estoy como exportador, ahí estoy como empresario, ahí estoy como país, pero nadie va a ver mi marca. Lo que sí es probable que sepan es mi historia, porque pues es un consumidor que quiere saber más y que está expuesto a más información, ¿no? Entonces, este es otro de los ejemplos. Ese networking institucional, hoy la labor, digamos, que hacen los gremios, súper importante, o sea, esa red de contactos que construye la ANDI, sus cámaras, los otros gremios que tienen, digamos, sectores especializados, las cámaras sectoriales de la ANDI, o sea, ahí hay una labor institucional súper importante y lo que está demostrado es que si se va en equipo, funciona mucho mejor, ¿no? Si en una feria internacional, entonces uno monta un stand y el otro monta un stand por allá, eso es súper costoso, o sea, los costos transaccionales, más entonces, como así? Colombia no está aquí, pero está aquí, ¿dónde está Colombia? ¿No? Colombia es uno solo y yo sé que ese trabajo en equipo y esa coordinación, sobre todo público y privada, no es tan fácil, pero sí es muy ganadora cuando se logra. Entonces, la labor que hacen los gremios de decirle a las embajadas, mi sector está necesitando esto, porque no trabajamos juntos, porque no hacemos este showroom. Eso es súper interesante y funciona muy bien cuando esas relaciones institucionales son sólidas y ahí pues también una inversión dura en confianza, ¿no? Que el sector público abra las puertas y el sector privado entre con mucha fuerza, con toda su oferta y las oportunidades para aprovechar. Aquí, pues, digamos, cosas también que ya todos ustedes conocen muy bien, el tema de Juan Valdés, digamos que ya la gente conoce alrededor del mundo este personaje, eh, empresas, no sé, en Arabia Saudita, en Egipto, que dicen yo quiero esa marca, yo quiero esa franquicia, yo quiero esa tienda, y Juan Valdés pensando si su modelo de negocio sí si era así o no era así, si nos arriesgamos, si vamos a tener tiendas, si las tiendas son propias, si me voy con un aliado local. Eso es súper importante porque a veces son ellos los que llegan y generar esa marca, digamos, ese cuento muy sólido de por qué comprarle primero a Colombia, que muchos compradores no saben ni dónde estamos parados. Entonces, pero Colombia, ¿por qué a Colombia? Ah, Colombia, listo. Pero entonces, ¿por qué? ¿Y este departamento dónde? ¿Qué es eso? ¿Eso es una ciudad? ¿Eso es un departamento? ¿Eso es una empresa? Hábleme un poquito más porque no sé de qué me está hablando. Y de ahí decir por qué el producto. Es un tema muy, muy interesante porque es una visión de largo plazo, ¿no? La gente confía en Colombia como proveedor y luego, pues ve que ese empresario está haciendo muy bien la tarea o confía en un empresario porque tejió una muy buena relación y luego entiende que Colombia responde como ese empresario respondió, ¿no? Entonces, aquí para ir cerrando ya la presentación, herramientas que son muy importantes, digamos, para que todo esto también sea una realidad eficiente, pues esto no es una obra de caridad, esto no es una fundación, esto es para que las empresas sean rentables, logren su propósito, impacten positivamente a las comunidades, por supuesto, pues hay unas herramientas que están ahí a entera disposición. La primera que tenemos aquí en nuestros ojos
las zonas francas. Nosotros digamos que sí creemos firmemente en que las zonas francas son esos motores de mayor productividad, de mayor desarrollo, de innovación, de competitividad, de facilitar el comercio en todo sentido. Pues es una herramienta que vale toda la pena al mundo cuando le estamos apostando a procesos de internacionalización. Plan Vallejo, que es otra de las herramientas que uno quisiera se usaran mucho más, o sea, de 7.000 exportadores de bienes en Colombia, de bienes, sobre todo de los de bienes no mineroenergéticos, creo que 700 son plan vallejistas, eso es un porcentaje muy bajito. Entonces, qué bueno el empresario que exporta, saber importar mejor, ser mucho más eficiente y pues menos costoso en esas decisiones, en esas operaciones de comercio exterior. Las comercializadoras internacionales, Colombia es un país que hoy en día no produce los volúmenes suficientes. A veces cuando se aparece un cliente de esos, pues tipo Príncipe Azul, que uno dice, ¿en qué momento tengo que mandar un contenedor cada 2 días? No tengo cómo. Entonces a veces esa figura de comercializadora internacional, esas alianzas estratégicas, esa complementariedad de portafolio nos hace mucho más fuertes ante un comprador internacional. Entonces, pues sí, insistir mucho más porque hoy esta figura no se usa casi, o sea, de cómo se forman esos bloques de empresas para llegar más fuertes, pero pues hay que trabajar en equipo, ¿no? Porque si es, pero entonces yo hago, yo digo, yo soy, no, toca trabajar juntos, ceder un poquito, a veces la marca, a veces la manera de hacer negocios para poder llegar en conjunto a través de una CI y ser mucho más competitivos, ¿no? Entonces, más allá de la táctica, qué bueno tener como ese marco sólido y creo que ahorita en lo que hablábamos de los acuerdos comerciales es parte de esto, aprovechar esas reglas de origen sí o sí, o sea, hoy en Estados Unidos que tenemos ese 10% que es el nuevo cero, el 10 es el nuevo cero, eh, resulta que hay una manera, pues digamos, con toda la evaluación que está haciendo CBP y todo, pero pues si por lo menos el 20% de los componentes de mi producto es de los Estados Unidos, yo podría bajar ese 10 al 5 o al 6. O sea, muy enfocado específicamente en unas partidas arancelarias, pero es un ejercicio, una ingeniería arancelaria que hay que hacer en términos de política comercial. Contratos internacionales, esto es muy importante y vimos desde el 20 de enero, luego reforzado el 26 de enero y de ahí en adelante abril, agosto, julio, todas esas medidas que se han tomado con Estados Unidos, pues que los empresarios hoy están muy expuestos, muy vulnerables en términos de contratación internacional. Y el tema de aduanas y cambios, ¿no? Porque a veces es como cuando ya cometimos el error, que nos damos cuenta de que eso se pudo haber hecho mejor, cuando ya perdemos mucha plata. Entonces, la seguridad en las operaciones internacionales es muy importante, no solamente por contaminación de carga, sino la trazabilidad para ese consumidor que ya hemos mencionado durante toda la presentación y cumplir mi palabra con agilidad. Ya, digamos acá, para cerrar y como que seguir animando en este cuento de la internacionalización y que ojalá más empresas estuvieran pensando en el mundo como su mercado objetivo. Definitivamente la diversificación del riesgo hace parte de un proceso de internacionalización, no depender de un solo país o de una sola región, incrementar esos ingresos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Había un estudio que habíamos hecho en una época en ProColombia donde esas pequeñas y medianas tenían 41% más de ventas cuando exportaban que cuando no exportaban. Ser más competitivo adentro también, porque es que, y yo veo esto y quiero insistir también en algo, y es ese beneficiario del comercio exterior y de que esto funcione y que yo conozca los mercados internacionales termina siendo pues la población, ¿no? El usuario final es el que se beneficia de tener estas opciones, de que alguien se haya interesado en mí como mercado internacional, ¿no? Y tener esa oportunidad de ser más sofisticado, de ir más allá, de compararse con los otros para saber dónde está parado, eso es súper importante. Y cumplir esos estándares de calidad
de trazabilidad, de tener esos sellos de sostenibilidad. No es solamente, nuevamente, un tema romántico y el deber ser de mi responsabilidad con el planeta, con la gente y con la plata, sino que hace parte de esa diferenciación, ¿no? Yo, además de que vendo un superproducto, entrego una super experiencia, tengo en mi mente ser sostenible, como que no es un lujo, no es como si me sobra tiempo de pronto, sino que incorporo la sostenibilidad en mi estrategia. Eso es también, digamos, otro de los temas aquí muy importantes. Entonces, con esto cierro la presentación. No sé, ahí veo como en el Sí, chat. aquí hay una pregunta, pero mejor dicho, voy a permitir un par de notas editoriales, Juliana, Claro que sí. después de haberla oído atentamente, y son tres reflexiones. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Lo que usted acaba de decir sobre los temas de sostenibilidad y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo y por eso puse este fondo de pantalla. Porque desde la Cámara estamos convencidos y coincidimos con lo que usted acaba de decir. Y es que eso no es porque no sea chévere o tenga una superioridad moral más allá del Dalai Lama, eh, sino porque es la forma en la que se tienen que hacer los negocios, porque eso le impacta el PIG a las empresas. Aquí no, cierto, sin entrar en el romanticismo, esto es un tema de PIG, y tenemos el Pacto Verde con la Unión Europea, o sea, aquí hay que jugar estratégicamente pues con esos temas de sostenibilidad y cómo nos vendemos al exterior. Que eso hace parte además de todo ese paquete que usted mencionó antes y es de ser consistentes, de conocer muy bien su producto, conocer los acuerdos comerciales, es cómo mostrarse hacia afuera como yo soy un productor de bienes o de servicios, porque puede ser cualquiera de las dos cosas, sostenible. Y otro de los mensajes que nosotros hemos dado hacia afuera, Juliana, es que es más fácil ser sostenible dentro de una zona franca, porque ese ecosistema empresarial y todos esos esfuerzos que hacemos conjuntamente los usuarios, pero además de la mano del usuario operador, pero además de la mano de la copropiedad, hace que sea mucho más fácil, mucho más barato adaptarse a esos estándares de sostenibilidad. Entonces, más adelante hago la cuña, pero por eso ese fondito que puse atrás. Em, y en un estudio que hizo Beethoven Herrera para la Cámara, que también los quiero invitar a que cojamos un momentum y lo consulten, que fue precisamente sobre internacionalización de empresas de zona franca, él aborda dos también de esos temas que usted tocó y es los certificados de calidad. Importantísimo. En eso notamos que hay, no lo llamemos una falla, pero que hace falta un poco más de masa crítica, ¿cierto? Digamos que las zonas francas se han preocupado por tener sus certificados, pero pues eso hay que bajarlo también al usuario. Estamos súper pendientes al OEA para los usuarios operadores, pero los usuarios industriales ya tienen habilitado su OEA como importadores o como exportadores. Digamos que ellos se pueden subir en ese bus y ya muchos lo han hecho. Simplemente para dar un ejemplo. Y hay mucho más que hacer ahí, ¿cierto? Yo lo pondría como en ese grande, como de las tareas pendientes, esos temas de los certificados de calidad. Y un poquito más hacia atrás, como usted también hablaba como de esas herramientas de las ferias, etcétera, y es muy importante el fondo, pero también la forma. Eso lo hemos hablado, Juliana, con otros expertos en internacionalización, y es que nosotros somos muy buenos en la calidad del producto, pero no necesariamente en la forma como mostramos el producto. Eso tiene que ser atractivo, bonito, pensar en las tendencias. No es lo mismo como percibe un producto y eso está estudiado. Si es un producto de alimentos, los colores que tienen que ir, por ejemplo, en el empaque, cómo lo percibe el consumidor asiático, que es distinto al consumidor americano, que es distinto al consumidor en la comunidad andina. Entonces quería hacer como esos tres notas editoriales, y plantearle entonces la primera pregunta que nos ponen aquí en el chat. Entonces, uno, nos preguntan sobre herramientas de informática, herramientas tecnológicas, digitales, nos dice, para conseguir a esos clientes. O sea, yo me identifico un poco con esta persona, y yo diría como que, pucha, pues sí, ojalá uno pueda hacer un clic y si yo hago cartucheras, ¿cierto?
saber dónde están los principales compradores de cartucheras en el mundo. Que en ese kit de internacionalización que tuvimos en la primera sesión, Ana Cortázar mostró parte de eso, pero pues si usted nos puede ayudar también con esa pregunta. Y la segunda, para hacérselas de una vez, es, eh, nos están preguntando por Plan Vallejo. ¿Cuáles son las recomendaciones para acceder al Plan Vallejo? ¿Cómo es que es eso? Si de pronto también nos puede contar un poquito, que aquí tenemos unas particularidades regulatorias para amarrar zona franca y es razón, y usted tiene razón, sus socios allá en Araujo y aquí desde la Cámara tenemos esa obsesión con facilitar el encadenamiento entre zonas francas y Plan Vallejo. A eso tenemos que caminarle todos porque es un tema regulatorio que además es fácil de resolver. Eh, es más como de voluntad, creo. Pero ya, le dejo como planteadas esas dos preguntas. Las fáciles. Bueno, no, a ver, yo creo que en esa investigación de mercado, es que, digamos, comparto plenamente que eso no es la tarea más fácil del universo, saber quién compra, dónde, a qué horas y qué está comprando. Eso es una de las tareas, digamos, más rigurosas y más exigentes que puede haber. Uno puede comprar bases de datos y eso está, o sea, comprar bases de datos literal, hay bases como Apolo, por ejemplo, uno está siempre mirando, digamos, no todas las bases entran directo a decir quién es el comprador o el nombre de la empresa, eso es una parte muy difícil, pero uno puede pensar en bases como Apolo, estar por supuesto encima de Trademap, Euromonitor, bueno, muchas bases que dan muchas cifras que usted puede decir, uy, ahí está pasando algo, eh, pero yo creo que hay que alzar la mano, digamos que el, la institución hoy que tiene que estar cumpliendo esa tarea por su presencia en el exterior es ProColombia. ¿No? Y por eso yo insisto mucho en uno como ciudadano, empresario, deberes y derechos, decir, oiga, es que listo, yo voy a hacer la tarea, pero entonces usted me ayuda a hacer el match con la demanda, porque para eso están esos satélites afuera, ¿no? Y con apoyo de las embajadas, por supuesto, haciendo un gran equipo. Aquí les estoy hablando de la teoría, no, hoy a esta hora, no sé, no sé muy bien, digamos, en la práctica cómo está funcionando, pero la teoría es que si yo tengo oficinas en el exterior que están permanentemente monitoreando la demanda, esas oficinas de Procolombia me pueden ayudar a encontrar quiénes son esos compradores. Yo como oferente estoy haciendo la tarea desde Colombia con las oficinas regionales y como decía Angélica, tengo los estándares, tengo los sellos, me conozco las reglas y fui muy juicioso en adaptar mi producto, las etiquetas, todo. Entonces, más que digital, es como esa parte humana institucional que tiene una tarea, un objeto misional, que es esos compradores en el exterior, presentarlos ante esos oferentes colombianos. Y las bases que les digo yo, que se pueden comprar, inclusive hacer una suscripción, renovación anual, porque ahí es donde yo también puedo identificar quiénes son los que están importando, de dónde, qué valores. Es súper interesante, pero claramente no es, digamos, como la labor más sencilla. Lo que sí es que vale toda la pena del mundo porque yo me voy con mira telescópica, no es como a conquistar Oregon, no, hablar con el comprador fulano que vive en Oregon y es el que más está importando llantas para tractores y eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, entiendo perfectamente que esa es una información muy valiosa, súper relevante a la hora de tomar estas decisiones de internacionalización, pero yo sí invito pues a levantar la mano ante las instituciones que están hechas para eso. Eh, hay, digamos, cada vez más
gremios que tienen sus aliados en el exterior. Digamos, ahí Ana Milena tiene una red súper importante con los gremios de otros países donde se hace donde hay matchmaking inclusive, o sea, los afiliados de este país y los afiliados de este país pueden ser exportadores y compradores. Ese es un networking muy chévere que se puede lograr. Cámaras binacionales también y yo creo que en las ferias, por eso más que digital, la herramienta, aparte de las bases que ya les dije, estar ahí en el campo. O sea, es que no, ustedes que conocen mejor que nadie su producto, su modelo de negocio, que digamos son los dolientes, que saben cuánto han trabajado por eso. No hay nada mejor que ir a ese mercado, que voltear las etiquetas, los tarros, decir, ah, esto quién lo está comprando, esto quién lo está haciendo y quién es mi competidor. Puede que ese competidor se convierta en mi brazo o mi presencia en este mercado. Qué bueno hablar con ellos. Entonces, como que nada reemplaza tampoco ese trabajo en campo por más tecnología y por más inteligencia artificial que haya. Ir a esas ferias ayuda un montón, porque ahí es donde uno se da cuenta qué está pasando, no necesariamente con el comprador directo, sino también con el competidor, muy importante. Entonces, no es solamente el tema digital, sino hay fuentes de información de dónde están esos compradores, pero ustedes no quieren identificar compradores, ustedes quieren encontrar el comprador ideal para ustedes, ¿cierto? De que ya esté tal vez formado o aquel comprador que tenga madera para convertirse en mi comprador a largo plazo. También eso puede pasar. Y el punto 2 que es Plan Vallejo, que les decía yo ahora que pues tan solo el 10% de las exportadoras de bienes no minero-energéticos usan Plan Vallejo. Creo que son 713, el número exacto, que la verdad a mí me da como que, no sé, una cosa por aquí en el estómago. Uno puede con Plan Vallejo de bienes o de servicios, importar sin arancel y sin IVA y cumplir un compromiso de exportación. Entonces yo puedo importar maquinaria, equipos, bienes de capital y sus repuestos sin arancel, sin IVA, o sea, sin arancel si lo voy a traer de un mercado con el que no tengo acuerdo comercial vigente y comprometerme a exportar 1.5 veces el valor de ese bien de capital, de esa máquina, de ese equipo en un tiempo determinado, 5 a 8 años. Entonces, es una solicitud que se hace al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hay una lista de bienes, digamos, que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con esa lista, pues ahí uno puede analizar si la empresa puede aplicar o no a ese beneficio. No es como generalizado. Hay una, digamos, la lista es bastante amplia, es poco lo que no aplica, eh, pero pues es la solicitud que se hace. Y yo puedo ser exportador de bienes o exportador de servicios. Entonces, antes de ir al Plan Vallejo de materias primas, digamos que este Plan Vallejo de bienes de capital, un ejemplo, digamos, muy claro, yo puedo exportar eh, unos aparatos de hierro para hacer tortillas, digamos, como tacos, como arepas. Entonces yo me voy a importar unos robots que sirven para pintar eso en 5 minutos, tin, 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 me los importo de China. Entonces me los importo sin IVA, me los importo sin arancel y yo me comprometo a exportar 1.5 veces el valor de esa máquina que pinta automáticamente ese robot en 5 a 8 años y cumplo juicioso la tarea, cumplo la promesa y tengo el beneficio, sin tener que estar esperando saldos a favor con la DIAN, que eso es como para el flujo de caja, digamos, muy sensible, de bastante impacto. Qué bueno de entrada decir, voy a hacer esta operación sin arancel y sin IVA y no esperar a que como yo exporté, entonces me tienen que devolver el IVA. Eso puede ser bastante dispendioso y más largo de lo que quisiéramos, ¿no? El otro tema es, yo puedo ser exportador de servicios, puedo ser un hotel, puedo ser una clínica que exporta servicios de salud y traerme el escáner, traerme el aire acondicionado, las lámparas, los ascensores, eh, las cocinas con Plan Vallejo y exportar.
con esos visitantes no residentes. O sea, esos vienen a consumir el servicio a Colombia y yo soy exportador de servicios. El otro tema puede ser Plan Vallejo de materias primas. Ahí sí se tiene que ir pues hasta el polvo que sale de la confección. La última viruta, se tiene que ir todo, sí o sí en el producto final. Nada se puede quedar en Colombia. A diferencia del de bienes de capital, que yo puedo usar mi escáner para pacientes colombianos o pacientes extranjeros, es indiferente mientras yo me comprometa con un valor de exportación. Cuando importo esas materias primas por Plan Vallejo, digamos, unos resortes, unas resinas, eh, tengo que comprometerme a que todo eso se fue. Nada de eso se quedó en Colombia. Y pues, digamos, esa es la promesa que le hago al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hay verificaciones, esa solicitud se hace y pues, digamos que ahí hay que estar es como monitoreando que todo eso suceda realmente. Eh, y eso es como el resumen, digamos que ahí hay pues presentaciones mucho más profundas, técnicas que podemos hacer, pero ese es como el resumen práctico de cómo puedo yo tener un flujo de caja mucho más claro, mucho más fácil, eh, siendo exportador, pero también haciendo importaciones mucho más eficientes, ¿no? En México hay una figura muy similar que es el IMEX, y allá creo que son como 6.600 usuarios, si no estoy mal. Entonces todavía tenemos una oportunidad grande de multiplicar por 10 la cantidad de usuarios de Plan Vallejo aquí en Colombia, porque sí se está perdiendo una plata importante que puede ser reinvertida, que puede ser usada en que ustedes vayan a las ferias, en que maleteen, en que compren esas bases de datos. Es lo que yo veo pues como desde la vida real. ¿Cómo promueven la cultura exportadora? Esa es otra pregunta. Eh, A ver, yo desde Araujo Ibarra yo creo que sí hay una coherencia histórica. Digamos, esta es una firma que tiene 54 años y quienes conocen a su CEO, la segunda generación de este equipo, tiene como ese chip permanente de hablar de los beneficios de la internacionalización. Entonces, claro, nadie va a decir yo le apunto a las exportaciones porque es que eso es muy bonito. No, no, no. Es que cómo voy yo ahí. ¿Eso qué beneficio me genera o cuál es el costo de oportunidad si no lo hago? Entonces, estar permanentemente insistiendo en los beneficios de la internacionalización puede ayudar a incrementar la cultura exportadora, porque eso, pues ahí hay una palabra muy fuerte que nos hace la persona que pregunta qué es cultura, es un hábito, es una costumbre, y pues hoy en día, como ustedes saben, pues con esos, hoy son 49.551 millones de dólares en exportaciones en un año en Colombia, hablando de 2024, digamos que no es como mucha costumbre, ¿no? Hoy podríamos exportar mucho más si pensamos en el promedio solo de Latinoamérica, o sea, si uno coge cuánto exporta Latinoamérica por la cantidad de habitantes, son como 2.200 dólares per cápita, el per cápita exportador, y Colombia está en menos de 1.000 dólares per cápita. Entonces, hay oportunidad de crecer si está esa decisión. Y gracias por hacer la pregunta porque ese es como el primer paso. Yo no voy a saber de reglas de origen, ni de formatos de la DIAN, ni si es un dolor de cabeza o no, si no he tomado la decisión. O sea, no me voy a enfrentar a eso si mi determinación como empresa y visión de largo plazo es exportar, ¿cierto? Yo no voy a saber si es difícil, fácil, horrible o chévere, pues si no he tomado la decisión. Entonces sí es como es importantísimo hacerlo y yo creo que nuevamente desde las instituciones, pues digamos, ministerios, agencias como ProColombia, pues hay un interés en que esa cultura sea cada vez mayor, ¿no? Que no sea una excepción, sino una regla, que sea excepcional el que en el salón diga yo no exporto. Hoy es el contrario y yo creo que aquí hay un grupo de personas que pueden ser motores de eso y pues como voltear esa historia, ¿no?
Entonces, aquí pues a sus órdenes, mi querida Mariana, entiendo que Angélica tuvo que salir un momentico, ¿no? Sí, ella se tuvo que retirar. Veo que no tenemos más preguntas en el chat, pero pues Juliana, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Em, para todos pues los que están conectados, vamos a tener en el link que les compartimos inicialmente, que es la página de la cámara, todas las sesiones que se están grabando, incluida esta, por supuesto. Vi también que Juliana les dejó en el chat sus datos de contacto. Sí. Entonces, igual cualquier duda que tengan, pues tienen nuestros correos, y con gusto las transmitimos. Y pues nada, Juliana, así que Angélica se tuvo que retirar, pero te envía un saludo y pues un agradecimiento enorme por tu tiempo y por habernos acompañado en No, esta sesión. no, gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande y no, gracias por el interés, esto es una señal muy, muy chévere, pues que haya curiosidad frente al tema y sobre todo aquí mucha experiencia en estas empresas que están conectadas, entonces, gracias a ustedes, Mariana, un abrazo y estamos aquí a sus órdenes, ¿vale? Muchas gracias. Buen día para todos. Hasta luego. Buen día, chao, chao.